Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y durante este curso intensivo 2021 les voy a acompañar en el dictado de la asignatura de Derecho y Legislación Mercantil. Soy abogada, especialista en Derecho Mercantil, Sociedades y Tributos Empresariales. He trabajado en la Universidad de los Andes y tengo la categoría de profesora titular. Con esto quiero presentarme y también invitarle a que me acompañe durante todo este curso intensivo para poder desarrollar esta particular materia que seguramente le va a dar las nociones generales o fundamentales para que cuando se le presente algún problema a usted, bien sea como asesor, o bien sea como consultor, o bien sea como emprendedor o empresario, usted tenga las herramientas necesarias y pueda conocer de primera mano cuáles son los instrumentos legales que debe aplicar en materia mercantil. Así que, sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida. Y para ello les voy a presentar el contenido programático que hemos diseñado para esta asignatura. Me permito compartir pantalla y señalarles que esta asignatura ha sido diseñada básicamente en 4 unidades temáticas. Y cada una de esas unidades temáticas están referidas básicamente a un punto en particular dentro del derecho mercantil. La primera de ellas, como bloque temático, está conformada por las nociones generales del derecho mercantil, el acto de comercio, los comerciantes y la situación de anormalidad en el patrimonio del comerciante. Como ustedes observarán, allí tenemos la estructura general de esta primera unidad temática. La misma está conformada por 4 temas. El primero de ellos está referido de manera fundamental a la adquisición del conocimiento o de las nociones básicas que debemos tener sobre el derecho mercantil, básicamente a través de una conceptualización. Y para ello vamos a nutrirnos de la doctrina nacional. De la misma manera vamos a establecer cuáles son las fuentes que permiten establecer las normas fundamentales dentro del derecho mercantil y su jerarquía. Posterior a ello, les invito a sumergirnos en el estudio del tema número 2, el cual comprende la teoría del acto de comercio. Básicamente, en este tema, nosotros vamos a aprender las nociones fundamentales o básicas acerca de la actividad de comercio, señalando básicamente cómo ha sido clasificado los actos de comercio según la legislación mercantil venezolana y de manera puntual lo que establece el artículo 2 del Código de Comercio. Y para ello tendremos que verificar algunas clasificaciones doctrinales que de alguna u otra forma han referido a las clasificaciones tanto objetivas como las clasificaciones subjetivas en que se comprende la materia. Y finalmente haremos mención a las actividades que están excluidas del comercio. Seguidamente tendremos que abordar una unidad temática número 3 que va de alguna u otra manera a definir lo que es el comerciante. Y para ello tenemos que hacer mano de lo que establece el artículo número 10 del Código de Comercio. Y a razón de ello vamos a tener que establecer si esa definición es completa y de alguna manera nos permite establecer los parámetros fundamentales para poder entender quién es esa persona que ha concebido el legislador con la figura de comerciante. Y vamos a revisar cuáles son las fallas de las cuales ha detectado la doctrina en referencia a esa particular figura, indicando que ese artículo pues presenta 2 tipos de clasificaciones del comerciante, vale decir, el comerciante de carácter individual y el comerciante de carácter social. Luego que hayamos realizado o revisado las objeciones que la doctrina dispone a ese artículo número 10, vamos a establecer de manera muy puntual algunas consideraciones sobre el comerciante que es considerado como menor emancipado y algunas consideraciones para la mujer casada comerciante. Y cerraremos este tema número 3 estableciendo básicamente si el Estado debe concebirse como comerciante o si por el contrario no. Y para poder culminar esta unidad temática número 4,
vamos a tener que sumergirnos en el estudio de las situaciones de anormalidad en el patrimonio del comerciante. Y para ello vamos a analizar fundamentalmente las dos situaciones que puede presentar el patrimonio del comerciante, vale decir, la cesación de pago, que está referida a la quiebra, o la suspensión o retardo en el pago de las obligaciones mercantiles, que está referido de manera puntual a el beneficio del atraso. Y en este particular tema nosotros vamos a revisar de manera detallada cuáles son esas consideraciones que permiten diferenciar la figura del beneficio del atraso con la quiebra. Y de la misma manera vamos a indicar cuáles son los tipos de quiebra que dispone el Código de Comercio venezolano dentro de esta particular situación de anormalidad dentro del patrimonio del comerciante. Y con ello, nosotros habríamos terminado básicamente esta unidad temática número 1. Y pasaríamos al estudio de la unidad temática número 2. Y esa unidad temática número 2 está referida puntualmente a las nociones generales de los signos distintivos del comerciante, así como las obligaciones mercantiles del comerciante, los auxiliares del comerciante y los contratos mercantiles. Fíjense que en esta unidad nosotros vamos a aprender y adquirir conocimientos generales sobre las particularidades o los signos distintivos que puede tener un comerciante y un negocio como tal. Y para ello vamos a revisar el nombre, el rótulo y la marca, porque al igual que nosotros como personas naturales, los comerciantes como personas jurídicas o entes jurídicos van a tener elementos que lo van a particularizar o lo van a distinguir de otros comerciantes que tienen como actividad u objeto social la realización de un acto de comercio similar. Y por ello es que nosotros vamos a tener que revisar lo que es el nombre, el rótulo y la marca. Después de ello vamos a tener que hacer una puntual verificación de cómo interviene el Estado en la actividad económica. Seguidamente vamos a pasar a estudiar y a indagar cuáles son las obligaciones mercantiles que posee el comerciante. Y para ello vamos a tener que tocar de manera somera las obligaciones denominadas el registro mercantil y la teneduría de libros. En cuanto a la teneduría de libros, nosotros vamos a revisar básicamente cuáles son esos libros que debe llevar el comerciante, vale decir, los libros particulares obligatorios, los libros particulares para determinado tipo de comerciante, así como los libros auxiliares. Y vamos a hacer una remisión a básicamente algunos tipos de auxiliares del comerciante. Seguidamente, culminaremos esta unidad número 2 haciendo remisión a una figura importantísima dentro del derecho mercantil, la cual comprende el estudio de los contratos mercantiles, señalando que esta es la área más desasistida del derecho mercantil, pero que ha sido la más emblemática, puesto que aquí nosotros vamos a revisar los contratos que han sido abanderados como los de mayor envergadura dentro del derecho mercantil. Terminada esta unidad temática, vamos a ingresar al estudio de la unidad temática número 3. En esta unidad temática número 3, nosotros vamos a hacer referencia puntual de las nociones generales de las sociedades mercantiles en Venezuela. Pero para ello vamos a tener que empezar el estudio de esta particular unidad, indicando qué es una sociedad, cómo es vista la sociedad a nivel legal en Venezuela, y por si fuera poco, estableciendo cuáles son los tipos sociales existentes en Venezuela. Vale decir, las asociaciones civiles, las asociaciones cooperativas y, por si fuera poco, las sociedades mercantiles, haciendo una particularización en cada una de ellas y estableciendo las características propias de ellas. Y vamos a explicar cuáles son los elementos que concibe el legislador como necesarios para la existencia del contrato de sociedad. Ya cuando hayamos terminado esta unidad o este
tema en particular, nosotros vamos a hacer referencia básicamente a las sociedades mercantiles y las vamos a dividir en dos grupos, las sociedades de personas y las sociedades de capital. Y dentro de esas sociedades de personas nosotros vamos a referenciar de manera básica los conceptos de la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita. Y de allí vamos a sacar las características más particulares de estos tipos societarios y de la misma manera nosotros vamos a establecer cuáles son los elementos que permiten definir estos tipos societarios. De la misma forma, terminado este tema, vamos a hacer lo propio con las sociedades de capital dentro de la legislación venezolana. Y para ello tendremos que hacer el estudio puntual de las sociedades anónimas, indicando las características de la misma, así como haciendo un pequeño recorrido de los órganos sociales que poseen estas. Y de la misma forma, vamos a hacer lo propio con las sociedades de responsabilidad limitada, señalando cuáles son las características que presentan estos tipos sociales y básicamente cuáles son los órganos sociales que actúan para este ente societario. Terminado ello, vamos a tener que estudiar un tema denominado la personalidad jurídica de las sociedades. Y allí nosotros vamos a hacer referencia a cuáles son esos efectos que dispone la adquisición de la personalidad jurídica de la sociedad. Y por si fuera poco, cuando la sociedad adquiere la personalidad jurídica. Y dentro de los efectos de la adquisición de la personalidad jurídica, tendremos que referirnos en primer momento a la autonomía patrimonial, que es un efecto súper importante dentro de las sociedades de capital, y por si fuera poco, vamos a hacer referencia también a la cualidad de sujeto de derecho. Terminado este tema, ingresaremos al estudio de la unidad temática número 4. Y en esta unidad temática número 4 nosotros vamos a referirnos a los elementos fundamentales de los títulos valores. Y para ello tendremos que verificar cuáles son esos títulos valores que están dentro de la legislación venezolana. Los elementos que los componen, la clasificación, el contenido del derecho que está incorporado en cada uno de ellos. Así las cosas, fíjense que estas unidades temáticas que dispone este programa de la asignatura Legislación Mercantil y Derecho Mercantil para este curso intensivo son eminentemente teóricas prácticas y seguro les van a dar un panorama más amplio de qué puede ser concebido como actividad de comercios y, por si fuera poco, como comerciante, así como con todas y cada una de las particulares instituciones que de alguna u otra manera están referidas dentro de nuestro Código de Comercio venezolano, que por cierto es de muy vieja data, es del año 1955, así que no se asusten si observan que ese código contempla algunas instituciones, así como algunas palabras que están un poco desactualizadas para nuestro contexto social. Y ahora les vengo a presentar básicamente cómo he diseñado el plan de evaluación. El plan de evaluación está dispuesto por unidad temática. La primera unidad temática, que está conformada por los temas 1, 2, 3 y 4, está diseñada para una estrategia de evaluación con una prueba corta individual que tendrá una ponderación del 25% y la vamos a evaluar con el favor de Dios el 23 de agosto. De la misma manera vamos a hacer una evaluación para la unidad temática número 2 que comprende los temas 5, 6, 7 y 8 y la fecha de evaluación estará dispuesta para el 30 de agosto, igualmente con una prueba corta individual que tendrá una ponderación del 25%. Para la unidad temática número 3 vamos a comprender el estudio de los temas 9, 10, 11 y 12 y la fecha de evaluación será el 11 de septiembre con una prueba corta individual. Y por si fuera poco, con la unidad temática número 4, con la que vamos a cerrar este curso intensivo, nosotros haremos la presentación de un mapa mental, pero eso sí lo vamos a hacer en grupo. Fíjense que la sumatoria de estas actividades van a dar el 100% de la materia. Y de la misma manera les vengo a presentar la bibliografía. Es indispensable que usted tenga a mano el Código de Comercio del año 1955 como cualquier libro de texto de derecho mercantil venezolano. ¿Y cómo nos vamos a relacionar? Nos vamos a relacionar mediante la metodología de trabajo a través de encuentros síncronos y asíncronos por medio de Zoom, así como también
a través de los grupos de WhatsApp que ya se crearon para el efecto y a través de mi dirección de correo electrónico buitragomariana@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención y esta fue toda la presentación de la asignatura.